2015 hicimos los mismos procedimientos, los mismos métodos que se han venido utilizando en los últimos 20 años aquí en el Congreso. Lo mismo, no hicimos nada que fuera diferente en los últimos 20 años. Sin embargo, antes todas las juntas directivas se pasaban en amarillo, por así decir, el semáforo, ¿verdad? Pero qué casualidad que solo a la junta directiva del 2015 es la que le meten la multa. Si alguien se pasa, otra vez les vuelvo a repetir, si alguien se pasa el semáforo en amarillo durante 20 años y no pasa nada, entonces no pasa nada. Ah, no, pero otra vez, ese día yo me lo pasé en amarillo, a mí sí me multan y me quieren meter preso de una vez. Qué raro, ¿verdad? Al ser cuestionado acerca de si renunciará al cargo, esto dijo. Para cambiar autoridades se necesitan dos maneras, ¿verdad? Por lo menos en la historia de este país. Golpes de Estado militares y las votaciones. Así es, ¿verdad? Así dicen nuestras leyes. Bueno, entonces cuando vengan las próximas elecciones y la gente no vote por mí, pues entonces ahí renuncio. Esa es la depuración democrática que necesitamos hacer en un país. El expresidente del Congreso señaló que su ausencia se debió a que está solventando los problemas legales y trató de desligarse de su cercanía con Ángel González, dueño de los canales 3 y 7, señalados por la CICIG y MP de financiar ilícitamente al Partido Patriota. Y siempre en el tema del Congreso, el diputado César Fajardo acude a la sala segunda apelaciones de la Torre de Tribunales. Esto es lo que pasaba con las pruebas de descargo ante los señalamientos en su contra. Fajardo, el Ministerio Público y la CICIG le señala de haber obtenido plazas fantasmas durante su paso por la Junta Directiva del Congreso en el 2015. Ahora, el juez pesquisidor Eduardo Galván deberá emitir un informe donde recomendará si procede o no el retiro de la inmunidad al diputado. Señalemos que 3 más han enfrentado el mismo proceso de retiro de antejuicio por el mismo caso. Tenemos que trasladarnos al occidente del país con la portada del Quetzalteco para conocer sus titulares esta mañana. Queda libre exnovio de reina asesinada. MP presenta pruebas insuficientes. Luis López y otros 9 estaban implicados en crimen de Irma García. Auxilian a conductor herido, accidente en el kilómetro 188 cerca del monumento al migrante en Salcajá. Condenan a 26 años a mujer, Ana Calderón, culpable de matar a vendedor. Y la ciudad colonial de Antigua Guatemala es el escenario donde se discuten entre autoridades las estrategias para poder crear modelos de observación con el fin de prevenir la violencia y el delito. El resultado de dicha discusión será la implementación de políticas públicas adaptables a varios municipios del país. El Encuentro Nacional de Observatorios de Prevención de la Violencia y el Delito reúne a funcionarios públicos, sociedad civil y expertos internacionales que comparten experiencias en la implementación de dichos observatorios. En Colombia, esto de los observatorios se creó desde el año 1992 y desde esa época en la ciudad donde ha funcionado de la manera más, digamos, antigua ha sido Cali. El dato de usar esta información de manera semanal como una herramienta de generación de estrategias, políticas públicas, ha logrado incidir no solamente en el trabajo interactivo entre la policía, la fiscalía, que es lo que corresponde aquí al Ministerio Público, y medicina legal, que es como el INASIF, en acciones de inteligencia que han redundado en la disminución de estos homicidios en la ciudad. Los observatorios ciudadanos solamente se pueden desarrollar en las administraciones municipales que transparenten su gestión y fomenten el trabajo conjunto entre los ciudadanos y los funcionarios públicos. En el mundo y sobre todo Latinoamérica se ha demostrado que los países más desarrollados es producto de que han logrado implementar una estrategia municipalista, o sea, inversión local, o sea, descentralización. ¿Por qué? Porque la comuna, lo que es común a la población, genera la necesidad de tener un liderazgo de proximidad, de cercanía y legítimo en el territorio. O sea, el vecino cuando tiene una necesidad de salud, de educación o de seguridad, el primero que busca es al alcalde. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Le presentamos a continuación la portada que puede encontrar en Prensa Libre, la portada departamental con sus titulares.
Caen 6 implicados en rescate de recluso. Familiares de paciente temen llegar al hospital. Autoridades buscan a reo fugado en Cuilapa. 4 adultos y 2 menores fueron capturados ayer en Barberena, Santa Rosa, señalados de haber participado en la fuga del reo Emérito Suruy Tubuc el sábado último en el Hospital Regional de Cuilapa, mientras familiares de pacientes recluidos en ese centro asistencial tienen temor de llegar a visitarlos por miedo a que ocurra algún ataque. Vemos a continuación entonces este segmento también, hoy celebramos. Y esta imagen que llega a nuestra redacción y la queremos compartir con todos ustedes, un hermoso amanecer. Amaneceres de Arrasola es lo que indica y lo que titula esta fotografía gracias a Carol Orantes de Hall. Realmente son varias fotografías, son aproximadamente 4 o 5 fotografías que nos envían entonces de las diferentes maneras en cómo podemos ver nosotros entonces estos hermosos amaneceres de Arrasola gracias a Carol Orantes de Hall. Y usted también puede participar entonces en este segmento enviándonos sus fotografías de lo que usted quiera, de lo que usted quiere que como guatemaltecos apreciemos y valoremos nosotros también. En Hoy Celebramos guatevisión@gmail.com. Todas las fotografías departamentales que nos pueda enviar, atardeceres, amaneceres, paisajes, ese colorido de Guatemala para que nosotros también lo podamos apreciar, entonces lo puede hacer a través de esta página, a través de este correo electrónico. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, es momento de continuar con más. Gracias por la información y por supuesto que también recorrer el mundo es importante. 20 minutos pasan de las 7, en instantes Pedro Chandeano y el diálogo con Dalia Santos para saber qué ocurre en las carreteras, porque hace aproximadamente 30 minutos estaba todo normal. Así es, mientras tanto recorremos las noticias internacionales a través del siguiente segmento. Gracias, compañeros. Seguimos repasando las portadas internacionales y ahora hablamos del tiempo de Colombia con temas importantes a destacar esta mañana. Escala la violencia en el paro camionero. Allí tenemos esa portada principal y el título más importante. Suspenden el diálogo hasta que los líderes de protesta frenen estas vías de hecho. Una fotografía bastante impactante y realmente lo difícil y lo duro que están viviendo en ese lugar. También hay otros temas. Santos le propone a Álvaro Uribe un acercamiento por la paz en Colombia y también una memoria histórica, el retrato de Bogotá, que se parecía a una ciudad europea. Allí tenemos a Obama y a Bush unidos por Dallas. Estos son los temas más importantes y los que se destacan el tiempo en Colombia. La situación humanitaria en Cuba, Sudán del Sur, se complica durante un cese al fuego. Hay que señalar que las autoridades aún no oficializaban este balance general de muertes y obviamente también en una región que posee al menos 36,000 desplazados. Un dato muy importante que estaban dejando fuera y por eso lo destacamos a continuación. Un frágil cese al fuego se mantiene el martes en Yuba, capital de Sudán del Sur, después de 4 días de enfrentamientos armados entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y los exrebeldes del vicepresidente Riek Machar. El conflicto ha dejado cientos de muertos y al menos 36,000 personas han tenido que dejar sus hogares. No hay comida, no hay agua. ¿A dónde podemos ir? ¿Por qué nos hacen esto? La iglesia nos ayuda, pero no es suficiente, es muy poco. Aún no hay estimaciones oficiales del número de civiles muertos, pero la ONU asegura que muchos fueron atacados debido a su origen étnico. Los desplazados, en su mayoría mujeres y niños, han buscado refugio en iglesias y escuelas en medio de la crisis humanitaria. En los últimos días, la situación en Al Sain se ha saturado con muchos niños. Las estadísticas que tenemos de ayer en la mañana eran de unos 3.500 miembros que se habían reunido aquí. Acababan de huir por sus vidas y se refugiaron aquí. Ahora la iglesia está esforzándose por acomodar a la gente, pero no hay condiciones para alojarlos. Los recientes combates ponen en peligro el acuerdo de paz firmado el 26 de agosto de 2015 tras 2 años de guerra civil. Y en temas más positivos, la ganadora del Nobel de la Paz, Malala, pasó su cumpleaños número 19 en el campamento de refugiados más grande del mundo en Kenia.
y lo hizo para llamar la atención sobre la crisis mundial de refugiados y en un momento en el que el lugar estaba enfrentando muchas presiones y con el fin de cerrar después de un cuarto de siglo. La activista educativa ha estado en contacto por Skype con un grupo de niñas del campamento de Dabaab desde el año pasado y obviamente quería conocerlas en persona y a otras personalidades de ese mismo lugar. El gobierno de Kenia ha dicho que el año que viene va a cerrar el campamento de Dabaab, en donde viven más de 300,000 y en su mayoría son somalíes. Así que allí se destacan un poco de las imágenes de cómo Malala pasaba celebrando con esta visita su cumpleaños número 19. Y en otros temas, el presidente Nicolás Maduro iniciaba a cumplir con su amenaza de tomar empresas paradas en Venezuela. Debido a ello, ya se ordenaba intervenir una empresa fabricante de productos de higiene. Aquí tenemos los detalles. De investigación. El gobierno venezolano empezó a cumplir su amenaza de intervenir las empresas que cesen sus operaciones en el país. El presidente Nicolás Maduro ordenó la ocupación de la fabricante estadounidense de productos de higiene Kimberly-Clark. Empresa que sea cerrada, empresa que va a ser ocupada y abierto por los trabajadores y las trabajadoras y el gobierno revolucionario. Paso a firmar el decreto donde abrimos la empresa Kimberly-Clark. La compañía había anunciado el sábado la suspensión de actividades, alegando un deterioro de las condiciones económicas y de negocio en el país petrolero, sumido en una severa crisis que mantiene paralizada gran parte de la industria.